he escuchado mucho de Pereira y de Armenia. De hecho, hace 3 años conocí a este angelito cuando era promesa, ¿no? Entonces ya está más grande que usted, creo, hermano, ¿no? Los hijos pasan, contá que no nos pise nomás, ¿no? Pero he conocido a varios chicos de esta iglesia, la iglesia de Don Julián. A Don Julián lo conocemos desde me parece el año 2017, 16, cuando vine con mi familia la primera vez, pero a Medellín, me acuerdo, un campamento, un congreso, a enseñar también juntamente con nuestro hermano. Este, Bien, hermanos, te cuento rapidito, mientras abres tu Biblia conmigo al libro de los Salmos, aunque eso va a ser introductorio. Te cuento rapidito, nosotros con mi esposa somos de Lima, Perú, de la capital, del sur de Lima, para ser más específicos, y eh, estamos casados desde el año 2008. Tenemos dos hijos, el mayor tiene 14 años, el segundo 8 años. Se parecen a mí cuando duermen solamente. Ya, gracias a Dios se parecen a su mamá un poquito. Aunque dicen que el mayor se parece a mí, pero por gracia de Dios ya va a cambiar. Ya, hermanos, pero no sé qué comen ahora, pero 14 años y está grande. Está alto, el segundo 8 años y está así. Y los años pasan muy rápido, hermanos. Disfrutamos de ellos, pero también tenemos el desafío de inculcarles los principios y los valores de la palabra de Dios. Ellos quedaron en el Perú con nuestro pastor principal, director de la misión nuestra allá, pero gracias por darnos el tiempo, pastor, por este tiempo acá de poder estudiar la palabra de Dios. Bien, hermanos, el hermano justo, me quedé con la interrogante, ¿qué versículo memorizaron o aprendieron? Usted dijo, pastor, lo citaron, Juan, ¿cierto? El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y yo qué coincidencia, porque me gustaría hablar en esta noche de la adoración, en la adoración en cualquier circunstancia de la vida. Un escritor, A. W. Tozer, antiguo, él dijo que la adoración es la gema o la joya faltante de las iglesias en la actualidad. Creo que es algo que se ha confundido, y si tú acompañas conmigo, Salmos capítulo 2, el versículo 12, así concluye este Salmos. Lea conmigo este solo texto, por favor. Salmos capítulo 2, versículo 12. Voy a poner una introducción de la adoración para que veas que la Biblia enseña de la adoración. Y esto es lo que dice las Santas Escrituras. A ver, si tienes tu Biblia, léelo con voz en cuello conmigo. Salmos capítulo 11, versículo 11 y 12, por favor. Perdón, Salmos 2, 11 y 12, si lo tienes conmigo. Sí, el segundo Salmos, este es el Salmos de David. Acompáñame, por favor, a la voz de tres. Uno, desde el 11. 2, 3. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Inclinémonos en oración. Sí, acompáñeme en unas palabras de oración. Padre, aquí estamos como seres humanos mortales ante un Dios inmortal, eterno. ¿Cómo es posible que yo, delante de mis hermanos, pueda hablar contigo, siendo un hombre como cualquiera, pero redimido por tu gracia? Y solo en Cristo podemos hablar con la majestuosa presencia de quién eres tú. Y Señor, permítenos estudiar tu palabra hoy y al leerla, que sea plácida nuestra alma y conciencia. Y enséñanos, Señor, qué es lo que tú esperas de cómo te adoremos. Creo que para eso, Señor, según las Escrituras, nos has redimido para adorarte por toda la eternidad. Señor, haz que nuestros corazones latan conforme al tuyo en esta oportunidad. Permítenos comprender por medio de tu Espíritu esta tu palabra para ser diferentes al irnos a casa. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, la palabra adoración en la Biblia, cuando la vas a ver varias veces, significa literal postrarse en tierra. Otro significado aparece acá, donde habla de honrad al Hijo, que está en el versículo 12. La palabra honrad
literal significa besat en hebreo. Y en otra traducción tú vas a ver que cuando se habla, si asociamos este término de adoración, significa besar el suelo delante de quien estamos. Si tú ves en la Biblia cantidad de veces personajes, cuando estuvieron delante de un Dios todopoderoso, de un Dios santo, comprendieron cómo eran ellos y todos ellos les une algo en común, se postraron ante Él. Y hay un sinnúmero de personajes en la Biblia que hicieron esto una realidad. Dios, su presencia hizo esto una realidad. Por ejemplo, otro texto, si me acompaña, Salmos capítulo 22, otro ejemplo, y ahí vas a ver el texto en el versículo 3. Habla de la adoración, Salmos 22, el versículo 3. En este concepto es las alabanzas. De hecho, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Vean conmigo, por favor, Salmos 22, 3. Esto es lo que dice, pero tú eres ¿qué? Santo, tú que habitas, ¿dónde habita el Señor? Entre las alabanzas, específicamente entre su pueblo Israel. Hermanos, esta palabra adoración, algunos en el Nuevo Testamento lo han confundido porque se piensa de que porque Jesús se hizo hombre, no debe adorársele a él. Sin embargo, las escrituras dejan con toda claridad que esta es la razón por la cual tú y yo estamos en vida y un día cuando abramos nuestros ojos en la eternidad, vamos a hacer esto de una manera pero universal con los ángeles, con los seres celestiales. Tú vas a ver con los redimidos, con los santos. Usted puede ver luego, y lo vamos a leer luego, Apocalipsis 4 y 5, cómo de manera uniforme, universal, magnánima, vamos a adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos y al que está sentado en el trono y al Cordero. Ustedes van a ver cómo la iglesia, los creyentes, tienen un cántico muy especial en cuanto a adorar a Él. El libro de Deuteronomio, Dios le dijo en el capítulo 10 a su pueblo Israel que el Señor es el objeto de tu alabanza. Es el centro, es el epicentro, el punto neurálgico de toda nuestra alabanza. Cuando el apóstol Pablo habla de la salvación tan segura en el capítulo 8, luego pasa a hablar de que aún los propósitos de Dios se van a cumplir como, con su pueblo, la nación de Israel en Romanos 9 al 11. ¿Saben cómo termina después de ver la magnánima obra y propósito divino? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y qué termina diciendo? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ustedes van a ver que Judas, por ejemplo, luego de defender la sana doctrina y animarles a sus oyentes, él va a decir, al concluir casi la carta, al único y sabio Dios, sea honor y sea gloria. Ustedes van a ver que esta frase la repite el apóstol Pablo en Romanos 16, primera o segunda de Timoteo, me parece, la va a repetir muy de manera muy contundente, al único y sabio Dios, sea honor, gloria y honra. Dios es digno de nuestra adoración, hermano. Solo creo que Él como persona es digno de nuestra adoración. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, en la segunda tentación, Mateo capítulo 4, acompáñame el primer evangelio, por favor. ¿Ya? Mateo capítulo 4. Si tú ves en la segunda tentación, Satanás hizo una propuesta en las tres tentaciones, ¿cierto? Cada propuesta venía cada vez más intensa. La respuesta de nuestro Señor en pleno desierto fue, escrito está, y en la última tentación, el versículo 9, este es el ofrecimiento en base a qué. Miren el versículo 9 de Mateo 4, dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me qué. ¿Qué pidió Satanás? Adoración. Pero mira la contundente respuesta del Salvador. Estos son citas de Deuteronomio. Las tres son citas de Deuteronomio, por cierto. Mira el 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué estaba escrito, hermanos? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, voy a hacerte una pregunta. ¿A quién solo se le adora? A Dios. Esto quedó claro, ¿cierto? ¿Qué pasa si te demuestro que Jesús recibió adoración? ¿Qué pasa si observamos en la Escritura y no deja lugar a dudas que Cristo recibió adoración? A ver, Mateo capítulo 2. Lea conmigo, si ves la palabra adorar, quiero pedirte un favor. Subráyalo, márcalo, aunque sea con el labial, hermana, en tu Biblia, para que no se nos olvide. ¿Está bien o no? Mateo 2, Jesús
Han pasado los meses, ya no es un neonato recién nacido. La Biblia dice en el versículo 11, viene una caravana de sabios babilónicos, que es la traducción de caldeos o sabios, magos. Mira lo que dice el texto en el versículo 2. Observa el 2. Esto ya no es en el mesón, dice así todos juntos, y al entrar, ¿dónde? En la casa, Mateo 2:11, y al entrar, ¿dónde? En la casa, viendo al niño con su madre María, postrándose, ¿qué hicieron, hermanos? Le adoraron. Haz un alto. ¿Por qué le adoraron? ¿Qué has puesto a pensar? Estos son gentiles, no son judíos. Y desde ahí yo puedo ver que Dios pensó en judíos, pero también en quién, en gentiles. Por eso los salmos, ¿cómo terminan? Todo lo que respira, ¿qué tiene que hacer? Alabe, que la traducción es prorrumpe en júbilo, en una adoración delante de Dios. El rey David escribió muchos salmos acerca de esto, de que judíos y gentiles, todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti. Muchos profetas dijeron esto. Aquí, en parte, ves un cumplimiento. ¿Por qué adoraron a Jesús? Si solo a Dios se le adora, hermanos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es Dios, no hay otra manera de entenderlo. Ah, pero muchos dirán, esto fue porque era niño, no sabían lo que hacían con este niño. A ver, veamos otros pasajes más. Por ejemplo, Mateo capítulo 14, veamos la gran tormenta, la gran tempestad. La mayoría lo conoce este pasaje, probablemente has escuchado muchos estudios de esto. ¿Se acuerdan cuando Pedro se baja, está en la barca, en plena tormenta, la cuarta vigilia? ¿Se acuerdan, no? Y en esta ocasión Jesús no estaba con ellos en el bote, no se había quedado dormido, era la alimentación de los 5,000 y Jesús viene caminando sobre las aguas y Pedro ve borrosamente en la tormenta y dice, Señor, si eres tú, ¿qué le dice? Manda que yo vaya. Esto Dios lo usó para mí, para hablarme de que yo debía obedecerle. Si eres tú, porque si no hay Dios del otro lado, mejor no te bajes para que entiendas. Pero el Señor le dijo, ven, eso fue todo. Y Pedro en confianza, esa voz, ¿qué hizo? Se bajó y empezó a andar. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan según la escritura? Empezó a hundirse, Señor, sálvame. Parece ser que le faltaba poco porque el Señor extiende su mano, ¿se acuerdan? Estaba muy cerca, evidentemente, y lo pone otra vez en la barca. Y el texto concluye de esta manera. Mateo capítulo 14, a ver, léalo conmigo, el versículo 33. Todos juntos, por favor. ¿Qué dice el texto? Entonces, los que estaban vinieron. ¿Y qué hicieron, hermanos? Le adoraron, diciendo verdaderamente, ¿eres? Pregunta, ¿no sabían lo que hacían? Vamos a hacer una contrapregunta. Si él solo es hombre, entonces Cristo pecó, ¿cierto? Pero él nunca pecó, ni siquiera se halló engaño en su boca. El santo ser que nacerá, dijo el ángel, será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué recibió adoración? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Porque Él es Dios. No hay otra manera de entender quién es Jesús. ¿Quién es nuestro Redentor? Es Dios. Dios sobre la vida y Dios sobre la muerte. Y es Dios sobre tú y mi tempestad. Nunca lo olvides. Aquí vemos a Dios obrar por sobre cualquier poder de la naturaleza, salvar a los suyos. Y hermano, Jesús y los suyos van a llegar al otro lado porque Jesús se los dijo antes. Aquí ves a ellos adorar al Dios hecho hombre, Emanuel, Dios con nosotros. No hay duda de que Él es Dios. Veamos un poquito más adelante, Mateo 28. Jesús fue crucificado, sin embargo, al tercer día, ¿qué pasó? Todos lo sabemos, la muerte no le pudo retener. Él dijo, tengo poder para poner mi vida y poder para qué? Para volverla a tomar. El Señor se levanta de los muertos, vence la muerte, vence el pecado. Mujeres, siempre mujeres, hermanas, siempre, no sé por qué, ¿ya? Pero las mujeres vienen con especias aromáticas. Y tú vas a ver que dentro de una de esas especias, una vino con mirra, según los otros evangelios, porque era un ungüento para embalsamar muertos y honrar a sus muertos, costumbre oriental de aquellos días. Cuando Cristo venga por segunda vez, según Jeremías, le van a ofrecer oro, incienso, nunca más mirra, porque Él vive por los siglos de los siglos, nunca más verá muerte. Sin embargo, mira el versículo 9, míralo, tú lo vas a leer.
He aquí, todos juntos, he aquí, Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué termina diciendo? Márcalo en tu Biblia, hermana. Pásame la Biblia, hermana. Ya, márcalo ahí. ¿Qué hicieron ellas? ¿Por qué le adoraron? ¿Cuál es la respuesta? Porque Él es Dios. No hay otra manera de entender. Y si Él solo es un ángel, como dicen algunas religiones, Él pecó. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? Pero ahí no concluye el Evangelio. Mateo 28, casi nadie ve esto, pierde de vista estos detalles. Mira el versículo 17. Jesús va a ascender, está a punto de ascender, desaparecer de la vista de ellos. Mira el versículo 17, todos juntos y ¿qué hicieron con él? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Antes de subir a los cielos, ¿qué vuelven a hacer? ¿Qué vuelven a hacer? Le adoran. ¿Quién es Jesús? Ya sabes quién es Él. Porque a Jehová tu Dios temerás y a Él solo adorarás y por su nombre jurarás. Ahí está la respuesta. ¿Hay alguna duda de que Jesús es Dios? Solo con esto es suficiente, creo, ¿cierto? Ningún ángel recibió adoración jamás. Ningún ser humano debería recibir adoración jamás. Nada en esto, en esta vida creado, ni en el cielo ni en la tierra, fuera de Dios, recibe adoración jamás. ¿Cierto, hermanos? Entonces ya entendemos qué es adoración. Cuando viene Juan, luego de escribir Apocalipsis, ¿ustedes han leído Apocalipsis, hermanos? ¿Sí? Algunos dicen, no, hermano, qué miedo. ¿De qué trata Apocalipsis? A ver, ¿de qué, hermano? Por ahí alguien lo dijo. Es la revelación del Hijo de Dios, ¿cierto? Cuando Juan recibe casi al concluir las cartas, bueno, aunque todavía faltan 3 capítulos, capítulo 19, Juan ve a un ángel, quien fue el mediador de esta carta, y se postró para adorar a ese ángel. Y el ángel, ¿qué le dijo? Versículo 10, no lo hagas. Qué lealtad de los ángeles, ¿no? Te doy un espacio rápido, me voy a desviar rápido, pastor. ¿Alguna vez has estudiado la Biblia? ¿Te has desviado? Ayer le decía a los chicos, anteayer, hay 7 eventos, te animo a estudiar, de Jesús con los ángeles. 7. No se puede hablar de la salvación si no se habla de los ángeles. ¿Quién anunció su nacimiento? Un ángel, el ángel Gabriel. ¿Quién anunció que él había nacido y le adoraron en conjunto? Lucas capítulo 2, con los pastores, los ángeles. Y ellos le adoran. Gloria a Dios, ¿se acuerdan? Y en la tierra, paz, ¿cierto? Ya van 2. Luego de ese evento, según Marcos, según Mateo, luego que él vence la tentación por sí solo, ¿quiénes vienen y les sirven la mesa? Que la palabra es diácono, les sirvieron los ángeles. Algunos dicen que le dieron de comer lo que le dieron de comer a Elías en la tentación o en cuando él sufrió de depresión. ¿Se acuerdan? Algo muy parecido en el desierto. Así que los ángeles van a servir comida y claro, tú dices, ¿por qué comida, hermanos? Porque ¿qué había hecho Jesús 40 días, 40 noches? Tenía hambre, ¿cierto? ¿No fue esa la primera tentación? Di que las piedras se conviertan en pan. ¿Suena familiar? Van 3 eventos de los ángeles. Luego lo ves en otro evento más. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿Se acuerdan cuál fue? Cuando él está en el Getsemaní. Y Dios Padre, ¿a quién envió? Lucas, un ángel para fortalecerle, porque su sudor eran como gotas, grandes gotas de sangre. Ya van 4, ¿cierto? Tú vas a ver que cuando él era niño, ¿a quién le habló los ángeles o el ángel para que vaya a Egipto y todo lo demás? ¿Se acuerdan? A José. ¿Se acuerdan? Fue todo por medio de los ángeles. ¿Se puede hablar de la salvación sin hablar de los ángeles? No. El misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3. Dios fue manifestado en carne. ¿Y qué sigue diciendo? Visto de los ángeles. No se puede hablar de Cristo sin hablar de los ángeles. Pero luego saltamos a la resurrección. Porque un ángel o 2, para ser más puntuales, anuncian, no está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Solo hay un evento donde no aparecen. ¿Cuál es? La cruz. No aparecen ahí. ¿Qué le dijo él a Pedro aquella noche? ¿Se acuerdan, hermanos? Mete tu espada en su lugar luego que él, ¿se acuerdan, no? No quería cortar la oreja.
por si acaso, sino que el otro fue muy bueno, creo, ¿no? No oraría mi Padre y me enviaría ¿cuántas legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras? ¿Se acuerdan? 12 legiones, una legión son 6.000 ángeles, hermano. A ver, multiplica por 12. Romanas, ¿no? 72.000 ángeles. ¿Cómo estarían los ángeles en la cruz cuando Cristo fue el creador de ellos maltratado, escupido, blasfemado, burlado? Era un espectáculo según Lucas. Una sola oración y el mundo se podría, hermanos. Un ángel con uno solo contra los asirios en Primera Reyes acabó con 185.000 de ellos. Uno solo. ¿Te puedes imaginar una sola oración del Hijo de Dios? La impotencia de ellos. Pero cuando Él vuelva por segunda vez, ¿con quién vendrá? Con los ángeles de su poder. Ese es el séptimo evento. ¿Y dónde está el sexto, hermano? ¿Quiénes lo escoltan para el cielo? Hechos capítulo 1, los ángeles. Hermanos, no lo olviden, no se puede hablar de Cristo sin los ángeles. Ellos adoran a su Señor. ¿Cuánto más nosotros que somos inferior a los ángeles? Y Hebreos 2 dice, o 1, que los ángeles están al servicio de los que heredan salvación. Así que no los vemos, pero si Dios abriera nuestros ojos un ratito, ¿no? ¿Cuántos tendríamos alrededor en este momento cuidando y protegiéndonos? Hermanos, porque el ángel de Jehová acampa de los que le temen y los defiende, ¿cierto? Muy claro, ¿no? Aquí vemos, hermanos, esta adoración que le dan. ¿Por qué adoran a Él? Solo hay una respuesta, hermanos. ¿Quién es Jesús? Dios. Esa fue la orden del Padre. Adórenle todos los santos ángeles de Dios. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Solo hay una manera de aceptar esto. ¿Quién es Jesús, hermanos, otra vez? Dios. Entonces ya sabemos a quién debemos adorar, ¿cierto? Cuando venimos a la iglesia, ¿por qué venimos? Para adorarle a Él. Cuando nosotros pasamos tiempo de dificultad, ¿qué debemos seguir haciendo? Adorarle a Él. En tiempo de prosperidad, ¿qué hacemos? Le adoramos a Él. Sin embargo, me gustaría, ya que está la introducción recién, me pasé de tiempo, no hermano, sigo. Ya, a ver, me gustaría hablar de tres pasos o tres aspectos de una equivocada adoración. ¿Está bien? Número uno, una adoración por ignorancia. ¿Dónde encontramos eso? En el pasaje que nuestro pastor le citó a ustedes, Juan capítulo 4. Mírelo. Juan capítulo 4. Observe conmigo, el Señor Jesús está con una mujer. ¿De dónde era esta mujer? ¿De qué ciudad? De una aldea, ¿no? Llamada Sicar. No era Samaria en sí total, la ciudad, pero era Sicar. Nadie como judío atravesaría ese territorio excepto el Hijo de Dios. Le era necesario pasar por Samaria. Y él va a usar su necesidad humana para producir necesidad en la mujer. El pozo fue la clave, ¿cierto? Si tú ves Juan capítulo 4, cuando Jesús le dijo, ¿quieres esta agua? Llama a tu marido. La confrontó con el pecado. Y ella dijo, no tengo marido. Bien, has dicho. 5, eres una mujer inmoral. Fue con ella. ¿Quieres esta agua? Bien, y ella va a desviar la conversación. ¿Saben dónde la desvió? En la adoración, justo en la adoración. Acompáñame a Juan capítulo 4, versículo 20. Vas a encontrar la palabra adoración. Léalo, por favor. Nuestros padres adoraron en este monte, en Samaria, ¿no? Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe ¿qué? ¿Cuántas veces va la palabra adoración? 2. Mira el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ya van 3, adoraréis a quién? Al Padre. Anote esas palabras. Mira el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Un ratito. ¿Cómo es eso, hermano? Esto es una adoración por ignorancia. Y esto mucho abunda en las iglesias. Ustedes adoran lo que no conocen. Sigue leyendo, miren. Si ustedes siguen leyendo, nosotros adoramos
Lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Cristo fue judío, miren el 23. Mas la hora viene, y ahí está el texto, ¿no? Y ahora es cuando los verdaderos, ¿qué hermanos? Adorarán otra vez ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales que adoradores busca que le adoren. Y concluye en el versículo 24 esta sección, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, ¿ha visto cuántas veces se repite adorar? ¿Qué está enseñando la mujer o Cristo a esta mujer? Ustedes adoran lo que no conocen. En la Biblia vas a ver gente que trató de adorar a Dios desconociendo quién era. Voy a ponerlo al revés. Todo el que conoció a Cristo, todo el que conoció a Dios verdaderamente, ¿sabes qué terminó haciendo, hermano? Le adora. ¿Te acuerdas del ciego que nació ciego en Juan capítulo 9? Fue un hombre que no podía ver, solo podía escuchar. Cristo se acerca a él, ¿se acuerdan? Con la saliva unta, hace un lodo, le unta en los ojos y le dice, ve al estanque del Siloé, significa enviado. Yo no sé cómo fue, pero le dijo, ve y lávate. No sé si le pidió ayuda a alguien, pero él va. Se lavó y ¿cómo regresó? Viendo. Pero él había visto a Jesús, no lo vio. De hecho, lo expulsan de la sinagoga judía por confesar que el que le había abierto los ojos era Cristo, ¿cierto? Los padres se intimidan con este hombre y tanto que dicen, edad tiene, o sea, no era un chiquillo. Y por miedo los padres no dan un paso más, por miedo a ser expulsados de un lugar donde, por cierto, Dios ya no habitaba. Y entonces Jesús va a su encuentro, así es el Señor, y charla con él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cuál fue la respuesta? Juan capítulo 9, mírenlo. Observa el versículo 36. La pregunta del que había sido ciego. Miren, y tú vas a ver adoración acá. A ver, Juan 9, 36. Todos juntos, respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y ustedes qué dice el texto? ¿Por qué le adoró? Dígame. ¿Y qué más? Ahora ya lo conocía. Es imposible no conocer a Cristo y no adorarle, pues. ¿Cuál es el resultado de la adoración? Conocer a Cristo. Hermanos, ¿qué deberíamos hacer en nuestras iglesias para que realmente adoren a Cristo? Tienen que conocerle. No se puede adorar lo que no se conoce. ¿Cuánto se ha hecho en el nombre de la adoración mal en las iglesias? ¿Cierto? ¿En qué consiste la vida eterna? Juan 17:3. En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Conocer a Dios. ¿Por qué fue el pueblo de Israel llevado en cautiverio? Oseas dice, mi pueblo fue destruido, no porque le faltó guerreros, no tuvo un imperio, no tuvo estrategia militar. ¿Qué le faltó? Relación con Dios, no es sapiencia, es relación con Dios. Pablo ora por los efesios para que conozcan el amor de Cristo, conozcan que excede a todo conocimiento. Hay dos palabras, conocer ahí, muy diferentes. Hermanos, cuando Pablo se postra en tierra, cuando conoce al Hijo de Dios, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si queremos verdadera adoración en nuestra iglesia, en cuanto a padres, ¿qué deberían ser nuestros hijos? Que conozcan a Dios. Porque el resultado de conocer a Dios, ¿qué es? Adoración. La adoración es un fruto de conocer a Dios. Todos los que conocieron a Cristo, todos le adoraron. ¿Se acuerdan de Pedro? Lucas 5. Luego de la pesca maravillosa, se postró en tierra y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y todos los demás hicieron lo mismo. Se postraron y le adoraron. Le hemos visto en la tormenta verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Vieron?
Miren Hechos capítulo 17. Tú dices, hermano, pero la gente sin Cristo, los paganos, tratan de adorar a Dios. Sí, pero no se puede adorar lo que no se conoce. Pablo está está en Atenas, la cuna filosófica de Grecia. Y él en Hechos 17 ve altares, altares. ¿Saben de qué eran esos altares? De adoración. Miren Hechos 17, 21. Mírenlo. Pablo se enardeció, dice su espíritu viendo todo eso. Y Hechos 17, perdón, es el 23. Mire el texto, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros, ¿qué hacían ellos? Le adoraban, ¿vieron? Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Una adoración por ignorancia. ¿Vieron? ¿Cuánta gente quiere adorar a algo que no conoce? ¿Se acuerdan en Hechos 8 el etíope? ¿Se acuerdan de Felipe en Samaria, en la ciudad? Un avivamiento impresionante. Y el Espíritu de Dios le dice a Felipe, ve al desierto. Y él va obediente al desierto. Felipe era un diácono nada más, ¿ah? Él va al desierto y ahí había un etíope, un africano, un eunuco. ¿Saben a qué había ido a Jerusalén? ¿Alguien de ustedes recuerda? Adorar. Pero no era salvo, ¿cierto, hermano? No era salvo. Y claro, Dios lo va a interceptar. Envía a Felipe, para en el carro, justo leí Isaías 53. Dime, dime, ¿de quién habla la escritura? No entiendes, pero ¿cómo podré? Si nadie me enseñare. Felipe le enseña, le predica el evangelio de Cristo, comenzando de esa escritura. ¿Qué termina haciendo el etíope? Creo, Señor. Se bautiza y ¿cómo siguió su camino? Gozoso. Ahora ya sabe quién es Jesús, ¿cierto? Ahora puede adorar al Señor. ¿Vieron, hermanos? ¿Qué es la adoración? Otra vez, es un resultado de qué? De conocer a Cristo. No al revés. Yo lamento cuánto se ha distorsionado el término adoración en el mundo cristiano, hermanos. Y vamos a ganar a Cristo por la música, cantantes tatuados, que, hermano, yo conocí a Cristo hasta los 22 años de mi vida, no lo conocía. No me cuesta distinguir si son creyentes o no. Yo no quiero jugar la salvación, hermano, pero lo que yo veo hoy en muchos, yo lo vi mucho en el mundo. Y yo quiero recordarles algo. Jesucristo, Juan el Bautista, los profetas, los apóstoles, eran predicadores, no eran cantantes. Que hay que alabar a Dios como un resultado, sí, son frutos, pero no se puede reemplazar que Cristo es el objeto de nuestra adoración. ¿Entendemos eso, hermanos? Si le conocemos a Él, vamos a saber cómo adorarle. Dos, una adoración impía. ¿Qué, hermano, una adoración impía? Sí. Éxodo capítulo 33. Esto es muy interesante. Creo que ya lo están recordando ustedes. Perdón, es el 32. Miren. ¿Se acuerdan? En el libro de Éxodo, Moisés es usado por Dios para sacar luego de 400 a 430 años de opresión egipcia al pueblo de Israel. Ellos parten de Piairot, cruzan el mar, van camino al desierto. Dios los guía en columna de nube y en columna de fuego, claro, para alumbrarles de día y de noche. Había sol, la nube les cubría, había oscuridad y frío. Bueno, la columna de fuego los alumbraba, los protegía, Dios estaba con ellos, nunca se apartó. Luego Dios llama cuando llegan al monte Sinaí, para ser más específico, llama a Moisés. Son 40 días que han pasado aproximadamente. Y viendo el pueblo que Moisés no descendía, ¿qué pensaron? Que probablemente murió. Y entonces se acercan a Aarón. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? Haznos qué? Dioses. Otra vez. Y cuando, hermano, lo que a mí me achoca este pasaje es que Aarón era un líder. Estaba a cargo. Él cedió ante el pueblo. Es que muchos dicen esto,
en las iglesias, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Eso no es verdad. ¿Cuántas veces el pueblo le dijo a Moisés, volvamos a dónde? ¿Era la voz de Dios? No. Cuando le pidieron a Samuel rey como las otras naciones, ¿era la voz de Dios? No. Crucifíquenle, crucifíquenle. Todos a unánime dijeron eso. ¿Era la voz de Dios? La voz de Dios es la palabra de Dios. Ahí está la clave. ¿Entendemos, hermanos? El problema de Aarón es que con sus manos hizo el becerro. ¿Cuánto le habrá demorado? No lo sé. Habría que derretir el metal y condensarlo, darle forma con buril, como se dice en la escritura. Cuando vio a Aarón lo que habían hecho, ¿saben lo que hizo? Miren el capítulo 32, versículo 5. Miren, hermanos. Viendo esto, ¿quién? Aarón. Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón diciendo, mañana será fiesta para el becerro. ¿Así dice? Hermanos, ¿qué ves acá? ¿Un becerro? ¿Un altar? ¿Fiesta para quién? ¿Metió la pata Aarón o no? Las dos. Quiso, te lo voy a traducir, espiritualizarlo, justificarlo. ¿Cuál es el gran mandamiento? O el primero, perdón. No, ese no es, ese es el gran mandamiento, la Shema. El primero es, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos, no te harás, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? ¿Podemos decir que era la voluntad de Dios? No, pero ante la presión, Aarón cedió. Y aquí tú puedes ver que alguien es puesto en evidencia no cuando las cosas marchan bien, sino cuando es puesto en la olla de presión. Ahí sale lo que tú y yo creemos. Ahí se ve, porque vivimos lo que creemos, ¿cierto, hermanos? Este hombre hizo una adoración impía, producto de eso hicieron fiesta, producto de eso terminan en, cuando habla de regocijarse, Corintio dice la palabra jugar, tiene una connotación de inmoralidad sexual. En mi país es muy conocido que todos los carnavales terminan en infidelidad y borrachera. Aquí ves lo mismo, acá es igual, ¿cierto, hermanos? Aquí vemos todo, y por eso Dios lo juzgó. Hermanos, esto quiso hacer David en una ocasión, cuando quiso traer el arca. ¿Se acuerdan? De tierra de los filisteos. ¿Buena o mala intención? Buena. El problema no era la intención, porque todo el tiempo Saúl ni le interesaba la presencia de Dios. Él va a traer el arca, Primera de Crónicas 15, en Reyes vas a ver que es algo similar, y entonces la trae en un carruaje filisteo. Claro, la cultura, ¿no? Y cuando llegaron a a la era de Kidón, un personaje que guiaba el carro era Ayo y el otro se llamaba Usa. Si tú hubieras estado ahí, sé sincero, y ves que los bueyes tropiezan y el arca de Dios se va a caer, ¿qué hubieras hecho tú? Por lógica, no, yo pongo la mano, voy a ayudar al Señor, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Gracias, muchacho, has ayudado que mi arca no se... Dios lo fulminó, por eso aquel lugar se llama Pérez Usa, que es lo quebrantó. David tuvo pesar, según Primera de Crónicas, 3 meses David no quiso saber nada del arca. Quedó en casa de Obededón y Dios bendijo la casa de ese hombre. Increíble. Pero la mano de Dios quebrantó a ese hombre. ¿Saben lo que me gusta de David? Siempre aprende de sus errores. Y en el capítulo 15 es evidente que esos 3 meses, es implícito lo que te digo, pero es evidente que él investigó cómo debe llevarse el arca. Es lógico, no hay otra manera de entender que fue el libro de Levítico. Y ahí dijo, por no haberlo hecho así la primera vez. ¿Saben lo que dice Crónicas 15? Ayudando Dios a los levitas. Porque esta vez se hizo por medio de los levitas. Pero ¿qué pasó con David? Quiso hacer algo divino al principio con métodos mundanos. Y eso no se puede. Y hermanos, si ves lo que estaban haciendo, era una fiesta solemne.
Y Dios les aguó la fiesta. Porque, hermanos, Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Y David aprendió a adorar no impíamente. Yo puedo citarte esta adoración de muchos ejemplos. ¿Se acuerdan los hijos de Aarón? Nadab y Abiú en Levítico 10. Dios los consumió. Tú puedes ver esta adoración impía que aparece en Reyes, que el pueblo temía a Jehová, pero servían a sus dioses. En el capítulo 17 dice eso. Vez tras vez, el pueblo, incluso en los días de Jesús, no es que no iban al templo, este pueblo de labios me invoca, y se lo dijo en el templo. ¿Y cómo estaba el corazón? Una adoración impía. Eso no era la manera. Pero ¿qué tal la tercera? Una adoración insensata. Es sabiendo cómo es Dios y yo lo hago diferente. De esto hay varios ejemplos, pero ya por el tiempo, acompáñame a Primera de Samuel 13, por favor. El rey Saúl. Miren, una adoración insensata. Primera de Samuel 13 es un pasaje familiar. Samuel, el profeta, el encargado de esto, le dijo a- al rey Saúl, espérate los 7 días. Pero otra vez, la presión va a sacar a luz el corazón de un hombre, en este caso de Saúl. Y si tú ves el capítulo 13 de Primera de Samuel, el versículo 6, estaban frente a los filisteos, ¿no? Miren la presión en cual se encontró el rey. Primera de Samuel 13:6 dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo se iba tras él temblando. ¿Qué haríamos nosotros, no? ¿Qué hizo Saúl? Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel que le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, más presión, y el pueblo se le desertaba, o sea, ya abandonaban las filas. ¿Qué hubiéramos hecho yo, tú y yo, no? Entonces dijo Saúl, vamos a orar. ¿Eso hizo? Tráeme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él que, hermanos, nunca te desubiques, nunca tomes un lugar que no nos corresponde. Fue insensato. Por eso Samuel viene y en el versículo 13 que dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente, significa necia o insensatamente, has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y luego viene en pos de esto David. Por eso Dios levantó a David. Hermanos, voy a hacerles una pregunta para aclarar este pasaje. ¿Dios desechó a Saúl como persona o como rey? Fíjate bien. Mire tu Biblia. ¿Lo desechó como persona o como rey? Como rey. No lo desechó como persona. Le dio 13 años de vida más. Pero luego de esos 13 años, él buscaría una bruja, rompería las cosas de los principios y ahí Dios lo mataría. Primera de Crónica 10. Le dio 13 años, hermanos. No podemos decir que Dios fue tajante con él. Dios le lo saca como líder, pero no como persona. De hecho, todavía él iba a seguir reinando. Ahí vemos un Dios paciente. Pero ¿por qué lo sacó del liderazgo? ¿Por qué lo iba a postergar? Porque fue insensato en su adoración. Hermanos, ¿cuánto nos enseña de adorar a Dios correctamente en la Biblia? Hay mucho más para hablar, pero la pregunta final que me gustaría hacerte es, ¿qué motivos tengo yo para adorar a Dios? ¿En qué momentos de mi vida yo puedo adorar a Dios? ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando Dios lo probó, Génesis capítulo 22. ¿Se acuerdan que él tomó la leña, el cuchillo, enalbardó el asno, tomó a su hijo Isaac? ¿Se acuerdan que él va rumbo al monte Moriah? ¿Qué dijo él? Iremos y adoraremos. ¿Cuándo adoramos? Cuando damos.
Cuando damos, uno puede adorar. De hecho, la Biblia dice, más bienaventurado es. ¿Quieren ser felices, hermanos? ¿Quién quiere ser feliz acá? A ver, levante su mano, levante su mano. Ya, ¿qué hay que hacer? Dar, no cuando juega fútbol, ¿ah? No está hablando de eso, ¿no? No, dar, cuando, no. Más bienaventurado es dar y cuando damos, podemos adorar. Uno adora cuando puede dar. ¿Qué tal Salmos capítulo 130? ¿Cuándo más adoramos? Miren, el versículo 4. Salmo 134, cuando hay perdón de pecados. Dios es excelente perdonador. Solo Dios puede perdonar el pecado del ser humano. Miren, Salmo 134, léalo conmigo. Pero en ti hay perdón para que seas, ahí está, para que seas qué, traduce esa palabra, para que seas qué, adorado. ¿Por qué le adoramos? ¿Cuántos pecados nos ha perdonado, hermanos? ¿Merece nuestra adoración? Claro que sí. ¿Ha sido usted perdonado? Usted ahora puede acercarse a Él y adorarle. ¿Se acuerdan la mujer que vino en la casa de un fariseo, Simón? ¿Se acuerdan que se acercó a Jesús y físicamente le adoró? Lavó sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos lo enjugó. Y claro, el fariseo estaba mirando eso. Pero ¿qué clase de hombre es este? Si supiera qué clase de mujeres. Y Jesús, conociendo los pensamientos, él cuenta toda una historia del perdón y termina diciendo, porque al que más se le perdona, más ama. Usted y yo ahora le amamos a Él porque Él nos amó y podemos adorarle por eso, hermanos, porque Él nos amó y Él nos extendió el perdón, no mereciendo usted y yo, sino solo la condenación. ¿Qué otra razón hay para adorarle, hermanos? ¿Qué tal cuando hay problemas en la vida? ¿Está usted pasando por un problema, crisis, tiempos duros, tiempos de dolor? ¿Se acuerdan de Job? Job perdió la salud, perdió bienes, perdió propiedades, perdió a sus hijos y aún así se postró en tierra y ¿qué hizo? Adoró. Thomas Adams, un escritor muy antiguo, llegó a decir, todos damos gracias a Dios cuando obtenemos cosas, pero Job adoró y dio gracias cuando lo perdió todo. Usted y yo podemos adorarle incluso cuando estamos en tiempos de dificultad. Adórele. El rey David, antes de ser rey David, huyó como fugitivo de las manos de Saúl. Y él escribe en ese tiempo varios salmos, Salmo 142, no están en orden cronológico, Salmos 47, y el último de ellos en una cueva, en la cueva de Adulán, escribe el Salmos 34. ¿Y sabe cómo comienza? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos, esos 300 endeudados de ánimo que aparecen en 1 Samuel 22. Todos esos amargados, a ellos se dirige y les dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Ese es el contexto de ese salmos. Dios no cambió su situación, pero esa cueva fue un cuartel de entrenamiento. ¿Sabes quiénes serían esos 300 y después 400, después 600? Los valientes de David. Ahí los reclutó Dios. Dios no cambió la situación. Saúl lo siguió persiguiendo, pero cambió el corazón de David. Pero aprendió a adorar en el dolor. Y ahí debemos aprender a adorar. Jehová dio, Jehová quitó. El nombre de Dios debe ser bendito. ¿Podemos adorar en la dificultad, hermanos? Claro que lo podemos hacer. Pero un día iremos a los cielos. Por el tiempo te lo cito, Apocalipsis 4 y 5. Estamos frente al trono, están los 24 ancianos que son la iglesia. Hermanos, ¿cómo saber que son la iglesia? La ropa que tienen, están de lino fino. Apocalipsis 19, solo los creyentes son vestidos de esa manera porque son las acciones justas de los santos. Pero no son ángeles ahí, no, porque los ángeles no llevan coronas y los ancianos están puestos con corona. Hay dos tipos de coronas en la Biblia, hermano. La guirnalda, que es la corona del rey, que la que tiene el Hijo de Dios,
y la estéfanos, que es la corona del vencedor. Esas coronas son las del vencedor, son recompensas. ¿Quiénes reciben recompensas? Los creyentes fieles. Y el cántico que ellos dicen es tremendo, porque con tu sangre nos has ¿qué? Redimido. Los ángeles no pueden cantar eso, porque la redención no se trata de Dios y los ángeles, se trata solo de Dios, de mí, de ti, de seres caídos, perdidos. Fuimos redimidos porque Él quiso hacerlo, por su sangre, hermano. ¿Cómo no le vamos a adorar? Anda preparándote para que cuando llegue el cielo no te choque, pues. Adórale, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En el dolor, en el problema, en la bendición, podemos adorar a Dios. Por eso vino a este mundo, se hizo hombre, murió en la cruz, sin ningún pecado, y en la cruz derramó su sangre para lavarnos de nuestros pecados y delitos, y resucitó para darnos vida eterna. Solo el que murió puede darte perdón, y solo el que resucitó puede darte vida eterna. Y un día volverá, un día volverá. Yo espero ese día, esperas tú, pero le vamos a adorar. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Pastor, hermano, oremos. Padre Dios, damos honra y gloria a tu nombre en esta noche. Bendito nuestro amado Señor y Salvador, aquel que nos amó de una manera tan impactante que entregó su vida por mí en una cruz, aquel que renunció a esa adoración celestial permanente que Él merece, que le corresponde, un trono de gloria para posar en una cruz, símbolo de maldición, rodeado de inmundicia, de una humanidad perversa y cargado de cada uno de nuestros pecados. Padre, sin duda, nuestra adoración es tan liviana, tan mediocre, Señor. Tenemos que pedir perdón por eso en esta noche y reconocer que hemos llamado adoración a cosas que no lo son, cosas vacías, vanas, triviales, pero la mejor adoración es nuestro corazón, la obediencia y el entregar a ti, Señor, todas nuestras vidas en servicio, a aquel que hemos conocido y que entendemos que es Señor de señores. Padre, bendice la iglesia, bendice tu palabra, al hermano que has traído, llévanos con bien a nuestros hogares y que realmente nuestra vida como tal sea la adoración que tú te mereces. Te damos honra y gloria en esta noche en Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, muchas gracias. La voluntad del Señor nos vemos el viernes, 7 de la noche, culto de oración. Señor les bendiga.